Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado en boca de muchos, un momento que ha capturado la atención y ha generado un sinfín de emociones. Hablaremos de un instante particularmente conmovedor que involucra a dos nombres que seguramente reconocerán al instante, Anne Derzel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a desgranar ese momento tan comentado en el que Anne Derzel grabó sus palabras mientras lloraba, en el contexto de un programa de Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes ya han visto clips o leído noticias al respecto, pero hoy queremos ir un poco más allá, ofrecerles una perspectiva más detallada y, sobre todo, entender las posibles razones y el impacto de este emotivo suceso. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Bien, vayamos al grano. El título de hoy es bastante directo: Anne Derzel graba llorando sus palabras en el programa de Kerem Bürsin. Este titular por sí solo ya evoca una imagen poderosa y genera mucha curiosidad. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Por qué estaba llorando Anne Derzel? ¿Y cómo se relaciona esto con el programa de Kerem Bürsin? Vamos a desglosar este evento punto por punto. Para empezar, es fundamental contextualizar. Anne Derzel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que alcanzaron la fama mundial, especialmente gracias a su participación en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla fue tan palpable que rápidamente traspasó la ficción, y durante mucho tiempo fueron pareja en la vida real, acaparando los titulares y el cariño de miles de fans en todo el mundo. Su relación, como muchas en el ojo público, tuvo sus altibajos, y eventualmente su separación también fue objeto de gran especulación. Ahora centrémonos en el evento específico, la aparición de Anne Derzel en un programa presentado por Kerem Bürsin. Es importante entender que estos momentos, especialmente cuando dos personalidades tan queridas y con un pasado compartido aparecen juntas, siempre están cargados de expectativa y a menudo de cierta tensión subyacente. La noticia de que Anne estaba llorando mientras hablaba en este programa causó un revuelo considerable. Las imágenes que circularon mostraban a Anne visiblemente emocionada, con lágrimas corriendo por su rostro mientras expresaba algo. El hecho de que esto ocurriera en un programa donde Kerem era la figura central, y dada su historia juntos, hizo que el momento fuera aún más dramático y analizado. ¿Qué pudo haber dicho Anne para provocar tal reacción? Aunque los detalles exactos de sus palabras pueden variar según la fuente y la traducción, el tema general que parece haber tocado fue la complejidad de las relaciones, las dificultades de la vida pública, y quizás reflexiones sobre su pasado, tanto personal como profesional. Es natural que al enfrentarse a preguntas o al tener la oportunidad de expresarse en un foro público, las emociones afloren, especialmente cuando hay un historial tan íntimo y conocido con la persona que te está entrevistando. Imaginemos la escena. Un estudio de televisión, cámaras enfocadas, una audiencia expectante y en el centro Anne Derzel, una de las actrices más populares de Turquía y con una legión de seguidores global. Frente a ella Kerem Bürsin, su expareja, ahora en un rol de presentador. En un momento de la conversación, quizás al reflexionar sobre los desafíos de ser una figura pública, sobre la presión mediática, o sobre las lecciones aprendidas en la vida, Anne se quiebra. Las lágrimas no son un signo de debilidad, sino de autenticidad. En ese instante la profesional impecable que muchos conocen se transforma en una persona vulnerable, compartiendo un momento de profunda emoción con su audiencia. El hecho de que las palabras fueran grabadas llorando es significativo. No fue un llanto espontáneo y fugaz que se perdió en la traducción o en el rumor. Fue un momento documentado, que se convirtió en parte del material del programa y por ende, en un tema de discusión para los medios y los fans. Esto levanta varias preguntas interesantes. ¿Fue intencionado? ¿Fue un momento capturado de forma fortuita? Si fue una decisión del programa grabarlo, ¿cuál era el objetivo? ¿Buscar la viralidad, mostrar la humanidad del artista, o simplemente documentar un instante genuino? Desde una perspectiva de análisis de medios, este tipo de momentos son oro puro. Generan clics, comentarios, debates y sobre todo, mantienen a la audiencia enganchada. Para los fans de Anne y Kerem, verla en un estado de vulnerabilidad, quizás recordando momentos compartidos o las dificultades que enfrentaron juntos puede
Es ser desgarrador pero también profundamente humano. Les permite conectar con ella a un nivel más personal, más allá de los personajes que interpretan en la pantalla. Además, no olvidemos el contexto del programa de Kerem Bürsin. Si él fue el presentador, esto añade una capa de complejidad a la situación. ¿Cómo reaccionó Kerem ante las lágrimas de Hande? ¿Fue empático? ¿Intentó consolarla? Las interacciones entre ellos en ese momento habrían sido escrutadas al milímetro por los fans, buscando cualquier indicio de resentimiento, de afecto remanente o simplemente de profesionalismo. Es probable que Kerem, como presentador, haya tenido que navegar una situación delicada, equilibrando la necesidad de mantener el flujo del programa con la sensibilidad hacia la emoción de su invitada y expareja. Las interpretaciones de este evento son diversas. Algunos podrían verlo como una muestra de la fragilidad de la vida y de las relaciones, un recordatorio de que incluso las estrellas de cine atraviesan momentos difíciles. Otros podrían verlo como una estrategia de marketing, una forma de generar controversia y aumentar la visibilidad. Y un tercer grupo podría simplemente sentir empatía por Hande, entendiendo que expresar emociones en público puede ser liberador pero también abrumador. Lo que es innegable es el impacto que tuvo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y análisis. Los vídeos del momento se volvieron virales. Para Hande Erçel, este instante, aunque doloroso, podría haber reforzado su conexión con su público, mostrándoles una faceta más real y vulnerable. Para Kerem Bürsin, podría haber sido un desafío como presentador, lidiando con una situación emocionalmente cargada. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sus propias luchas y emociones, y a veces, estas se filtran en su vida pública. El hecho de que Hande Erçel grabara sus palabras mientras lloraba en el programa de Kerem Bürsin no es solo una noticia del espectáculo, es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la presión de la fama y de la valentía que se necesita para ser vulnerable ante miles, o incluso millones, de personas. Podríamos especular infinitamente sobre las razones exactas, las palabras precisas y el estado de ánimo de ambos. Sin embargo, lo que nos queda es la imagen de una artista mostrando su humanidad, y un momento que resonó profundamente con su audiencia. En un mundo donde a menudo se nos pide que presentemos una fachada de perfección, ver a alguien permitirse sentir y expresar dolor puede ser sorprendentemente poderoso y, en cierto modo, inspirador. Así que, para recapitular, hemos hablado sobre el mediático momento en que Hande Erçel fue vista llorando mientras hablaba en un programa de Kerem Bürsin. Exploramos el contexto de su relación, la reacción que generó este evento y las posibles interpretaciones. Hemos destacado que, más allá del chisme o la controversia, este suceso nos ofrece una mirada a la humanidad de las figuras públicas y a la compleja dinámica de las relaciones. Es un recordatorio de que las emociones son universales y que, a veces, los momentos más crudos y auténticos son los que más nos conectan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una perspectiva más clara sobre este comentado evento. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo interpretan este momento? ¿Creen que fue algo genuino o estratégicamente orquestado? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.